Bueno, Emiliano, gracias por el tiempo antes justamente de la sesión. ¿Cómo vienen viendo esta parte final de la reforma? Muchas posturas, muchos encontronazos también, mucho Sí. consenso. ¿Qué análisis podemos hacer a esta altura? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Bueno, una convención que es bastante disímil en cómo han trabajado las distintas comisiones. Yo integré la Comisión de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, donde realmente ahí pudimos trabajar muy bien. Hicimos, la verdad que al dividir en dictámenes distintos por temas, eso favoreció muchísimo poder sumar firmas y no. Obviamente cumplimos con lo que habíamos dicho desde un primer momento, el tema de la cláusula transitoria, de no acompañarlo. Y hay otras comisiones donde estoy realmente preocupado por lo que ha salido, ¿no? La Comisión de Justicia para mí es una comisión que ha emitido dictámenes de mayoría que violan directamente el principio de división de poderes en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? ¿Por qué en ese caso? Bueno, a ver, se le da rango constitucional a un consejo de la magistratura que técnicamente se llama Consejo Asesor de Nombramiento de Magistrados, que nos parece bien tener un consejo de la magistratura, pero nunca puede funcionar en el ámbito del Poder Ejecutivo. Es una locura pensar que el órgano encargado del nombramiento de los jueces puede respetar la independencia del Poder Judicial estando en su génesis dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta además que en el funcionamiento que va a tener no va a tener que respetar siquiera el orden de mérito de los jueces. Con lo cual, digo, esta idea de tener el gobierno de los mejores jueces, el gobierno de los más idóneos y sacarlo de la influencia política está trunca. Bueno, justamente el inicio de la gestión de Maximiliano Puyaro tuvo un cambio fundamental a la Corte, justamente, con poner el límite de edad y demás. Sí, a ver, y nosotros estamos de acuerdo en eso del límite de edad. Nos parece bien que en el proyecto originario se preveía la posibilidad de que cesaban en el mandato a los 75 años, pero después podían tener 5 años de reválida. Eso todos los relatores de los organismos internacionales, ONU, OEA y demás, decían que era una locura porque comprometía la independencia del juez, ¿no? Porque quien tiene 74 años y de repente quiere seguir estando en el poder, empieza a ver los últimos años de sus mandatos como fallar. Pero me preocupa esto de que esté el Consejo dentro del Poder Ejecutivo, de que no se respete el orden de mérito y además en la conformación del Consejo hay una mayoría de la política. Nosotros queríamos que esté representado el estamento político porque en definitiva ejerce una representación, ¿no? El diputado, el senador, pero no que tuviese la mayoría. Entonces creo que es una oportunidad perdida. Recién me mencionaste algo que tiene que ver con la cláusula transitoria, un punto que generó mucho debate. ¿Por qué justamente ustedes estaban en contra? ¿Por qué votaron de manera negativa en ese proyecto? Muy simple, esto excede a Puyaro o a cualquier persona. Nosotros creemos que las leyes se aplican de forma ultraactiva, es decir, de aquí para adelante. Nunca se aplican de forma retroactiva, o sea, situaciones preexistentes. El gobernador inicia su mandato con una constitución y que esa constitución no le permite presentarse a una reelección. El único supuesto en todo el derecho donde las leyes se aplican de forma retroactiva es el de las leyes penales cuando fuese más favorable a un imputado. En el resto de las disposiciones siempre es de aquí para adelante. Entonces, fíjate que el dictamen de mayoría de unidos, por ejemplo, dice que no se considerará primer mandato al vigente para la reelección de senadores y diputados, pero sí para la del gobernador. O sea, ellos mismos hacen la excepción a la regla de la ultraactividad de la ley. Hay quienes, obviamente opositores, que dicen que esta reforma constitucional fue armada justamente para esta reelección de Maximiliano Puyaro o una posible reelección. ¿Vos coincidís con esa frase textual? Sí, a ver, sin duda el objetivo primigenio del Poder Ejecutivo y del oficialismo es darle la posibilidad de la reelección a Maximiliano Puyaro. Sin perjuicio de eso, al estar habilitado otros temas, no estoy diciendo que todo lo que vaya a salir no sirve. Claramente se puede tratar y se puede mejorar la Constitución. Pero el objetivo fue ese, si no, no se explicaría que esta cuestión del debate de la ley de necesidad de reforma haya sido habilitado por el Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias en el primer año de mandato. Emi, sos uno de los legisladores o de los constituyentes más jóvenes en esta parte, en esta reforma que seguramente va a quedar para la historia, pero te quiero preguntar por la política, en este análisis que haces, ¿cómo la estás viendo hoy en día, teniendo en cuenta los mensajes que también da la gente no yendo a votar, con los outsiders que van apareciendo? ¿Qué balance, análisis, qué visión puedes hacer al respecto? A ver, creo que la apatía social es entendible, yo la comparto también. La mayoría de mi círculo de amigos y familia no viene de la política, entonces eso hace que a veces, por ejemplo, uno escuche cosas fuera de este mundillo propio de la política. Entonces,
Por supuesto es entendible, es deseable no, porque además tiene un efecto contraproducente para quien está cansado con la política, porque en definitiva el no ir a votar favorece las estructuras políticas tradicionales. O Pero sea, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Por qué pasa esto? llegamos porque venimos desde 1983 a esta parte con la vuelta de la democracia, y esto no es una crítica a la democracia en sí, sino a los políticos que hemos tenido desde la vuelta de la democracia. Vivimos cada vez peor. Vos pensás que la gente mira, mi papá fue primer profesional de su familia, primer egresado universitario, y arrancó con un escritorio y una Olivetti, una máquina de escribir. Y así hizo su estudio jurídico y hoy vivimos bien, los tres hijos pudieron ir a la universidad, o sea, el clásico ejemplo de movilidad social ascendente. Hoy eso se perdió. Mi papá se pudo comprar su propia casa, sí, no la tenía. Hoy preguntá a tus amigos, que no sé qué edad tenés, pero somos medio contemporáneos, preguntá a tus amigos cuántos son dueños de una casa propia. Entonces, en la medida que la gente percibe que el político no le soluciona ningún problema y que por el contrario le pone trabas a lo que podría hacer tranquilamente, genera esa apatía, ese desinterés y hasta esa bronca. Y creo que, por ejemplo, Milei fue una expresión de eso. O sea, no es que la gente de repente ahora lea a von Mises o a Hayek y se hizo liberal. Milei es el emergente de un hartazgo. Ese hartazgo podía salir por un emergente de derecha liberal como lo es Javier Milei, o podía salir por un emergente de izquierda. Bueno, y hoy se está la gente expresando de otra manera. Recién hablábamos y analizábamos este gesto de violencia que estuvieron en la caravana con esta agresión al presidente y demás. ¿Cómo lo analizas tanto desde la política? ¿Por qué la gente llega a eso? Y también, ¿cómo ves ese mensaje hacia Milei? Yo no sé, a ver, habría que ver bien, yo no sé si esos fueron personas que espontáneamente y de la bronca lo hicieron o si pertenecen a algún partido político. Por supuesto que llegar a ese extremo de la violencia no es deseable nunca. Lo que yo digo es que no podemos, eso es criticable, obvio, pero sacando eso y volviéndolo de la apatía o a la bronca o a la disconformidad, no tenemos que enojarnos con la gente. La clase política se tiene que hacer una autocrítica de por qué está ahí. Y yo que estoy hace poco acá, que se van a cumplir 2 años en diciembre, muchas veces veo que las discusiones que se dan tienen más que ver con las discusiones o las preocupaciones del mundillo político que con lo de la política en sí. Entonces veo que falta sentido común. Y en la medida que no haya sentido común, eso impide por ahí que empaticen mejor con la gente, ¿no? Y ponerse en sus zapatos. Hoy la gente la está pasando mal. ¿Qué pasa con las listas nacionales? ¿De quién fue la decisión? Y sobre todo, ¿qué deviene para el futuro en ese caso? Bueno, nosotros en Somos Vida y Libertad tenemos una conformación que está el Partido Libertario, Coalición Cívica, el Partido Inspirar de Juan Argañarás y nosotros que venimos de la parte de Amalia Granata. Hemos decidido, digamos, Amalia decidió no participar más por una cuestión personal que ella ya la ha hecho público en los medios, que tiene que ver con su hijito, que está con un tema de déficit de atención y demás cuestiones. Ella prioriza mucho a su familia y está bien que así lo sea. Y fue un año movido también porque no tuvimos vacaciones, digamos, desde febrero con la elección para convencionales. Vos sabés que todo eso insuma una logística, insume dinero. Y nosotros si queríamos ir a hacer una elección, queríamos hacer una elección donde realmente podamos tener la posibilidad de ofrecerle al electorado una representación segura también en el Congreso. Segura me refiero en términos de que sepa que nadie le va a traicionar en lo que decimos en campaña. Por ahí no fue el momento, no se dieron las formas. Esta convención en medio de cierres de listas, en medio de cierres de alianzas, hizo que todavía fuese más dificultoso y bueno, decidió no participar. Hay integrantes de nuestro espacio que sí han decidido participar, por ejemplo Juan Argañarás tiene su propia lista con Ezequiel Torres, Lucila Lehmann de Coalición Cívica tiene su propia lista con Eugenio Malaponte de Rosario. Así que bueno, entre algunos de ellos elegiremos nosotros quien queramos que sea nuestro representante. Amalia los otros días cuando la entrevistábamos dijo que no le sorprendía el voto del PJ hacia esta cláusula para la reelección de Maximiliano Puyaro, porque son unos traidores, porque en teoría por ahí pueden llegar a tener algún acuerdo por inmunidad y demás. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Pensás que el PJ se jugó algún acuerdo político con el Unidos para votar? Desconozco la existencia del acuerdo y más aún de cuál podría ser la motivación del acuerdo. Pero claramente es muy llamativo, digamos, esto, ¿no? O sea, te explicaba hoy con la cláusula transitoria esta idea de para los senadores recién la reelección, el primer mandato se va a tomar el que arranca en 2027, con lo cual pueden estar hasta 2035. Y el gobernador se asegura, por otra parte, la posibilidad de presentarse una reelección inmediata. Es llamativo. ¿Es presidenciable Maximiliano Puyaro?
quizá lo ves más adelante. La verdad no sé a qué apunta el gobernador. Yo creo que va a depender mucho del éxito o no de la gestión de Milei. Hoy el éxito de la gestión de Milei se sustenta en el reciente y fresco recuerdo del kirchnerismo y del desastre que eso implicó, a mi juicio, por supuesto, humildemente en mi opinión. Pero bueno, creo que ese soporte o ese apoyo al presidente por miedo o por espanto a lo otro tiene un límite. Y en la medida en que eso se vaya desgastando, pueden surgir otras alternativas como es esta de la unión de distintos gobernadores. Hoy lo que se está dando es la coalición o acuerdos entre distintos partidos para formar un nuevo partido como se formó Unidos para Cambiar Santa Fe. Somos Vida, ¿está más cerca del peronismo, de Unidos, de Libertad? ¿Te han llamado para integrar alguno de estos partidos? A ver, yo no reniego de la constitución de frentes. El problema es cuando los frentes son demasiado heterogéneos. Yo veo que Unidos es un frente demasiado heterogéneo y después esto se ve en la legislatura, cuando tardan en ponerse de acuerdo entre ellos, no hay lugar para el diálogo con la oposición, pasa acá en la convención. Nosotros, en la medida en que algún otro espacio comparta una agenda programática de gobierno, no tenemos problema. ¿Y de qué están más cerca hoy? ¿Están más cerca de Milei, del peronismo? Tenemos cierta coincidencia con el presidente, por supuesto, no con sus modos, y hay otras cosas que también nos alejan muchísimo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con discapacidad, con la emergencia pediátrica, con salud, con los jubilados, pero hay cosas que nos acercan. E insisto, la clave no está en cuál es la denominación del espacio, sino hacia dónde quieren ir. Y con el peronismo nos pasa que con el peronismo del interior o de la provincia podemos hablar, tenemos coincidencia en algunas cosas, pero ellos a nivel nacional siguen estando sometidos a la lapicera de Cristina y del kirchnerismo, y siendo eso así, ahí no queremos tener nada que ver. Emi, la última, ¿en qué se equivoca hoy el presidente? En no escuchar. Creo que hay un montón de gente que desde un principio le está diciendo muchas cosas y él está muy cerrado y ensimismado en ese triángulo de hierro que tienen y le falta escucha. Muchas gracias. No, gracias a vos.